Doctor, buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros y pues bueno, yo los dejo con el público. Muchas gracias, pues gracias a todos y todas, sobre todo maestra Monse y también al maestro Eric a la página de Capacitación Puebla por permitirme pues impartir esta pequeña charla relacionada con la puesta a disposición. A veces es complicado para todos esta parte de cómo es que se realiza la puesta a disposición, qué se tiene que hacer. Vamos a iniciar como si no supiéramos nada, si tienen ustedes un asunto y ese asunto, cómo lo abordan, ¿no? En ese momento ante la fiscalía, cómo es que ustedes dan asesoría a sus clientes desde el momento en el que les preguntan, ¿no? Que una persona está detenida, qué es lo que hacen, a dónde se trasladan, qué revisan. Bueno, todo ese análisis es el que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a analizar las 48 horas de la puesta a disposición para ver ustedes si tienen posibilidad de obtener una libertad de su cliente o definitivamente se lo llevan a una audiencia de control. Sí, entonces, bueno, por ahí también aclararles, bueno, sí estuve bastantes años en la Fiscalía del Estado de México, actualmente estoy en la Fiscalía de la Ciudad de México, entonces nada más ahí como ese punto que quise aclarar. Y también tenemos de mis libros, que suerte aquí los tengo, es uno, el manual práctico de la etapa inicial y el otro es la guía del defensor. Entonces lo vamos a analizar, bueno, les voy a dar más información un poquito más adelante. También pueden ustedes buscarme como abogado Eric Mejía en el Facebook, Twitter, Instagram, en todas las redes sociales, incluyendo el TikTok, en donde, bueno, algunos temas que doy son gratuitos, si no es que, bueno, TikTok y el Facebook pues, y también YouTube son gratuitos, por supuesto, pero por ahí si quieren profundizar, ya pueden mandarme un mensajito y vemos estos puntos, ¿no? Entonces, pues agradezco infinitamente, sobre todo por el día de hoy, que estamos acá muy mexicanos, como dice la maestra Monse, tuve la oportunidad, gracias a todos, insisto, por el apoyo. Y bueno, pues, ¿qué les parece si ya iniciamos con este tema, que es la puesta a disposición ante la gente del Ministerio Público y qué se tiene que hacer? Bueno, miren, ha habido muchas cosas que han sucedido que respecto de debates de la puesta a disposición, de qué es lo que se revisa en esa puesta a disposición y qué se tiene que hacer. ¿Cómo lo empezamos a analizar? ¿Cómo empezamos a analizar la puesta a disposición? Miren, todo parte precisamente de ustedes en su entrevista que tengan inicial con sus clientes. En ese momento tienen que imaginarse qué delito es el que se le está atribuyendo a su representado. Muchas veces dirían, bueno, pues es que usted está mal porque necesitamos revisar la carpeta para saber, pues, qué es lo que sucede, ¿no? Necesitamos ir a la agencia. Eso sí me queda claro, tiene que ir a la agencia para revisarlo, pero de manera indiciaria, todos los que han dado una asesoría podrán darse cuenta que pues el cliente les empieza a contar, por ejemplo, ¿no? No, pues es que mi familiar, o mi amigo o quien sea, ¿sí? Y se encontraba en el transporte público y le dicen que supuestamente le dio una nalgada a una muchacha, ¿no? El ejemplo que siempre les pongo. Entonces, cuando sus clientes les narran eso a ustedes en su despacho, pues ustedes se imaginan qué posibles delitos está cometiendo su cliente, ¿no? Y es donde se empieza a estructurar la teoría del caso. Muchas veces, incluso algunos autores, que ha sido también un tema de que me escriben ahí muchos mensajes en las redes, porque dicen es que la teoría del caso no se puede estructurar desde la etapa inicial, usted no sabe, es lo que me dicen, ¿no? Algunos comentarios. Y bueno, evidentemente las personas que realizan esos comentarios a lo mejor todavía no tienen mucha experiencia en el litigio, pero deben de estructurar, ¿sí? Su teoría del caso desde ese momento. ¿Qué teoría del caso? Sí, por ejemplo, si ustedes lo van a poder obtener su libertad ante la agente del Ministerio Público, si bien no se va a poder y se van a ir a la audiencia inicial, o bien van a revisar las cuestiones de flagrancia, o bien van a irse con una medida cautelar ante el juez de control, ¿no? Entonces, empezar a estructurar qué es lo primero que nosotros vamos a realizar o ustedes van a realizar al presentarse precisamente ante la fiscalía. Entonces, de primer momento, bueno, pues esa asesoría
es el primer acercamiento que ustedes tienen a un delito. Entonces, por ejemplo, si dicen, no, pues es un homicidio y lo detuvieron en flagrancia, pues evidentemente va a estar complicado que puedan ustedes obtener una libertad ante la gente del Ministerio Público. ¿Y por qué se los digo? Porque es una facultad exclusiva del Ministerio Público poder retener a una persona a las 48 horas y sobre todo, sí, que sean este tipo de delitos que vamos a analizar en un momento. Sí, entonces, si tenemos este delito de homicidio, feminicidio, extorsión, secuestro y todos los que están en el artículo 19, en su párrafo segundo, difícilmente van a poder obtener la libertad de su cliente ante el Ministerio Público. Ahorita les voy a explicar por qué. Ustedes de alguna manera pueden solicitársela al Ministerio Público esa libertad porque ustedes adviertan que no existe esa hipótesis de flagrancia o que a lo mejor no existe flagrancia y ustedes pueden explicarle al Ministerio Público mediante un escrito por qué no existe esas hipótesis. Sin embargo, insisto, la facultad que tiene el 16 constitucional que le da precisamente al Ministerio Público, pues es que puede retenerlo 48 horas y Ministerio Público puede justificar como quiera. Quien va a calificar esa justificación, o mejor conocido, esa retención, pues es el juez de control en una audiencia inicial. Entonces, por el delito, por lo menos por el delito, desde ese punto de vista, ¿sí? Va a estar complicado a lo mejor poder obtener su libertad en el Ministerio Público. Entonces, es desde ahí donde empiezan a estructurar su teoría del caso. ¿Por qué? Porque, a ver, si dicen, no es que lo están acusando, sí, el Ministerio Público lo está supuestamente acusando de un delito de homicidio, ¿no? En flagrancia por el simple hecho de que sea ese delito, las cosas se van complicando en poder obtener una libertad, ¿no? Ante el Ministerio Público. Estoy aclarando porque el tema es dentro de estas 48 horas, ¿no? Entonces, es claro que podría estar complicado, ¿no? Sin embargo, pueden haber delitos, sí, que son, por ejemplo, este es abuso sexual, a lo mejor violencia familiar, ¿no? Que iba circulando, iba circulando el policía y observa como un masculino empieza a golpear a una femenina, ¿no? Lo detienen, lo ponen a disposición. Entonces, sobre esa situación es que sí, es posible sí, obtener una libertad ante la gente del Ministerio Público. Existe una posibilidad de que se obtenga porque ese delito pues no está establecido en el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución y por lo tanto entonces pudiera existir esa ligera posibilidad de obtener su libertad. Entonces empieza a generarse la teoría del caso desde el primer momento que tienen el contacto con el cliente. ¿Y qué sucede o qué les he platicado yo a los alumnos cuando les imparto clase? Bueno, que el cliente precisamente es el que les empieza a preguntar y dice, bueno, pues es que no sé, necesito ir a la agencia del Ministerio Público para revisar si sí o si no. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos, no? Eh, y es ahí donde empieza el problema porque dice, ah, bueno, lo vemos después. Ah, bueno, después lo busco, ¿no? Entonces el cliente pues ya no lo pudieron retener. Entonces es importante, ustedes como abogados, que veamos, visualicemos si existen posibilidades de obtener una libertad en el Ministerio Público y lo que siempre les he dicho también a todos los alumnos es que sean honestos con el cliente. Si a lo mejor es complicado, pues así hacérselo saber. Es complicado esta dinámica de obtener libertad, pero podemos revisar si la flagrancia estuvo bien, si a lo mejor en la audiencia inicial, ¿no? Pero ya tenemos como una respuesta más objetiva precisamente para sus clientes, ¿no? Entonces, ¿con qué iniciamos este análisis de la puesta a disposición? Pues inicia desde mi punto de vista, y lo aclaro porque a lo mejor va a haber otros ponentes, otros autores, y sobre todo porque yo como Ministerio Público trato de posicionarme también como defensor, sin embargo, no lo soy, si en algún momento fui defensor, pero en estos momentos, ya casi 10 años como Ministerio Público, trato de posicionarme del lado de la defensa para que ustedes puedan analizar los errores que puede tener la fiscalía, ¿no? En ese sentido, respecto de las puestas a disposición. Entonces, son meramente recomendaciones para ustedes, ¿no? Bueno, entonces, si nosotros tenemos este acercamiento inicial con la familia de sus clientes, de su representado, pues ya tenemos una idea de qué delito pudiera estarse cometiendo. No tenemos la certeza y es por eso que le van a decir a su cliente, no tenemos certeza, yo estoy
y infiriendo, partiendo de lo que usted me está narrando, pero si es eso, a lo mejor sí podemos obtener su libertad, ¿no? Entonces, pero el siguiente paso sí es acudir a la agencia del Ministerio Público, ¿no? Entonces, acuden a la fiscalía y corroboran que realmente sí sea ese el delito para poder dar el siguiente paso. Pero sí es importante establecer los parámetros desde un momento precisamente con los clientes, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede ya en la puesta a disposición y qué tenemos que analizar, ¿no? En este particular tenemos que analizar varios aspectos. Siempre les he comentado que los aspectos, que es como algo que yo, como me imagino, ¿no? Y que trato de aterrizárselos a ustedes, es que separemos dos aspectos, unos aspectos que son atender cuestiones de fondo y otras cuestiones que son cuestiones de legalidad respecto de la detención, ¿no? ¿Por qué? Porque hay veces que desde el momento en que los primeros respondientes hacen la detención material del sujeto, se tiene que activar protocolos, ¿sí? En los cuales en algunos casos no se llevan a cabo y eso es una cuestión de ilegalidad de la detención, ¿no? Desde el momento que se detiene. Entonces, vamos a tratar de ir analizando estos puntos importantes. Eh, Aquí ya también estoy viendo sus comentarios, y más adelante, o si advierto alguna pregunta, con mucho gusto interrumpo para podérsela resolver. Sin embargo, al finalizar la sesión, vamos, bueno, al finalizar mi intervención, vamos a dar unos minutos por si tienen algunas preguntas, ¿no? Y bueno, entonces detienen a la persona, primeros respondientes, y tenemos nosotros a partir de ahí que realizar nuestra bitácora de la detención. Ustedes como defensores, insisto, es una recomendación que hagan una bitácora de la detención. ¿Qué aspectos tienen que analizar en una detención? Por ejemplo, si ustedes van a la fiscalía y solicitan el acceso a la carpeta de investigación, bueno, pero ¿qué van a revisar? ¿Qué es importante revisar? Digo, aclaro, los que ya tienen mucha experiencia, pues está por demás que yo les diga. Los que están empezando, sí, a lo mejor esto les va a servir de mucho. ¿Por qué? Porque yo voy a tener la carpeta de investigación, sí, en mis manos y ya la tengo, pero ¿qué reviso, no? ¿Qué veo? ¿Qué hago? Y es aquí los tips que yo les puedo dar. A veces, cuando llegan ustedes, tienen a la persona detenida, está ahí en una de las galeras, ¿no? Y llegan y lo primero que van a hacer, bueno, pues pase a hablar con su cliente, ¿no? Entonces ya pasa, habla con él, les dan acceso a la carpeta. A veces hay mucho tiempo para que ustedes puedan revisar la carpeta, a veces no hay mucho tiempo. En ese momento quizá no les van a dar copias ni les van a dar otras cosas. ¿Por qué? Porque se está integrando la carpeta. Entonces, algunas cosas no las van a poder tener todavía, precisamente porque todavía no están. Por ejemplo, en cuestiones psicológicas, por ejemplo, en cuestiones de abusos sexuales o en cuestiones, por ejemplo, de violencia familiar, pues a veces lo que se tarda pues son esas impresiones diagnósticas, ¿no? Respecto de la parte psicológica. Entonces, pudieran tener la entrevista de la víctima, la entrevista del primer respondiente, a lo mejor por ahí algún testigo, algún perito en crimen, pero a lo mejor la cuestión psicológica aún todavía no está. Entonces, puede ser que esa parte casi, casi se las den ya en la audiencia, ¿no? A lo mejor en algunos casos ya la tienen, pero ¿qué es de acuerdo al protocolo de cada delito? Yo tengo que analizarlo. Por ejemplo, si yo llego a la agencia del Ministerio Público, ¿qué es lo primero que tengo que revisar? Desde mi punto de vista, y esto se los digo así, solo desde mi punto de vista, cada quien tiene su forma de analizar las carpetas, pero desde mi punto de vista, lo primero que yo tengo que hacer es revisar el acuerdo de inicio de la carpeta y les voy a explicar por qué. Número uno, ¿a qué hora inició la carpeta? Llévense su cuadernito y de ahí me voy a la entrevista del primer respondiente. Si es que hay este primer respondiente, o bien, en este caso, si es que hay un policía, bueno, ya sea policía de investigación o ya sea un policía de la secretaría o municipal, lo vamos a llamar como primer respondiente, ¿no? Entonces, estos policías narran cómo sucede la detención de la persona, ¿no? Y narra también los horarios. Entonces, es fundamental que para que no se pierda el tiempo buscando más información, nos enfrasquemos y ustedes lleven su cuadernito,
¿sí? De hecho, yo en mi manual les puse una bitácora donde ustedes nada más tienen que llenar los hechos, tienen que llenar varias cosas, ¿no? En esta parte, tienen que llenar la hora de la detención, tienen que llenar la hora de los hechos y bueno, infinidad de cosas que ahí yo les empiezo a explicar en el manual que tengo y es ahí donde ustedes, pues en su cuaderno, deben de apuntar en una libreta en qué momento se inicia la carpeta, en qué momento suceden los hechos, en qué momento detienen a la persona, en qué momento le hacen saber sus derechos, en qué momento le hacen saber o más bien en qué momento tienen el RND, que es el Registro Nacional de Detenciones, en qué momento se trasladan a la agencia, a qué hora llegan a la agencia y, insisto, bueno, a qué hora hicieron la apuesta y el inicio de la carpeta. Pero también hay otros aspectos importantes. Sí, porque esto lo van a encontrar, pues evidentemente, solo en la entrevista del primer respondiente. Entonces, el primer respondiente que te va a decir a que se encontraba realizando sus funciones y que recibe por la base radio, si es el caso, que se traslade al domicilio ubicado en tal, que porque había una violencia en contra de alguien, ¿no? Entonces, arriban al lugar y observan que vecinos tienen asegurado a una persona que la están golpeando. Cuando llegan, pues lo primero que hacen es salvaguardar la integridad de la persona que estaba golpeándose y al entrevistarse con testigos establecen que la persona que tenían detenida acababa de lesionar a su pareja con un arma punzocortante y que incluso el arma punzocortante ahí estaba, ¿no? Y vemos a la femenina tirada en la calle, lesionada. Entonces, aquí procedemos, bueno, vamos a imaginarnos, ¿no? Que eran las 21 horas, ¿no? Entonces, a las 21 con 2 minutos procedemos a realizar la detención del sujeto, a las 21 horas con 3 minutos le hacemos saber sus derechos, le pedimos que pase a la unidad y hacemos llamar a una ambulancia, el compañero se queda precisamente salvaguardando a la víctima mientras se traslada el investigado al a la agencia del Ministerio Público. Le hacen saber que, bueno, esta situación es de los derechos. Posteriormente, a las 21 horas con 40 minutos, hacen un registro nacional de detenciones, hacen la puesta a disposición a las 22 horas con 10 minutos, inician la carpeta a las 22 horas con 15 minutos, ¿no? Y de ahí empieza todo el proceso. Entonces, vean cómo lleva una hilación toda esta situación. Entonces, eh, ¿qué es lo primero? Hacerles a esos derechos, pero si ustedes advierten la carpeta de investigación, dentro de la carpeta de investigación se cuenta con un informe policial homologado. ¿Qué se va a desprender de ese informe policial homologado o por qué también pudiera ser de pronto importante, ¿no? Porque ese informe policial homologado en una de sus fojas vienen los derechos del imputado. ¿Sí? Si ustedes revisan el informe policial homologado, y es algo que muchas veces se ha pasado, sí, es que el investigado al momento que lo detienen, él debe de firmar sus derechos. Ahí en ese IPH es el primer contacto que tiene la autoridad con el ciudadano. Entonces, si le haces saber sus derechos, ya los entendiste, entonces fírmalos. Y vienen ahí en un apartado del IPH esos derechos. Entonces, ese es importante porque si no le hacen saber sus derechos o no se tiene certeza de esos derechos que le hacen saber, pues evidentemente se estaría violentando, ¿sí? Ese derecho humano, ¿no? Que precisamente viene establecido en el artículo 20 constitucional, apartado B. Y por eso esa detención sería ilegal, partiendo de mi punto de vista. Pero ¿cuántas veces, sí? ¿Cuántas veces hemos visto que los abogados, defensores, analicen ese IPH, ¿no? ¿Por qué? Porque el IPH, de alguna manera, lo que a mí me interesa son dos cosas. La hora de la detención que puso en su entrevista con la hora de la detención que viene en el IPH. Es decir, no puede variar una de la otra. Y dos, exactamente que le hayan hecho saber sus derechos, pero ¿cómo tiene certeza? Dice que le hacen saber sus derechos a las 21 horas, ¿no? Con tantos minutos. Pero ¿dónde está sentado que realmente se los hicieron saber? Ahora, muchos van a decir, pues no importa porque el juez ya se los hizo saber en la audiencia. Desde mi punto de vista, claro, sí es un tema de debate en el control de la detención porque uno de los derechos del imputado es que al momento de detenerlo le hagan saber pues todo a qué tiene derecho, ¿no? Entonces, uno, primer contacto, derechos por parte del primer respondiente. Dos, derechos por parte de quién? De
el Ministerio Público. Entonces, y tres, los derechos, ya que se le hacen saber, por supuesto, con el juez de control. Si ustedes se dan cuenta, pues son tres momentos de que se le hacen saber sus derechos al investigado. Incluso se le vuelven a reiterar cuando nombra a su abogado defensor, ¿no? Ya lo comprendió, si necesita ese abogado, usted lo selecciona o en dado caso que no tenga, pues obviamente se le pone un abogado de carácter público porque es uno de sus derechos. Entonces, el primer punto es que se le ha hecho saber sus derechos. ¿Dónde lo visualizo? IPH, busquen la foja donde vienen los derechos del imputado. Y ahí debe de estar la firma del imputado, ¿no? Entonces, este punto es como para partir de debate de una ilegal detención en el caso que no se le haga saber estos derechos, ¿no? Posteriormente, ¿qué nos interesa este Registro Nacional de Detenciones? Sí, en donde, si ustedes recordarán, pues este registro nacional pues tiene su origen, como les he platicado, este origen partiendo del caso Rosendo Radillas, donde desaparece precisamente por autoridades y que bueno, pues derivado de esas circunstancias que ahora se crea este Registro Nacional de Detenciones. Pero ¿de qué manera lo vamos a analizar? Vamos a analizar el Registro Nacional de Detenciones de la siguiente manera. Sí, el registro se va a dar a partir de que revisemos lo establecido en el artículo 16 constitucional en su párrafo, en este particular, quinto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el artículo 16 en su párrafo quinto nos establece esta parte de la detención que dice que cualquier persona podrá detener al indiciado, ¿sí? Y poniéndolo a su vez a disposición inmediata de la autoridad. Entonces, ¿qué nos dice? Más adelante dice, deberá de existir un registro. Entonces, si nosotros tenemos este artículo, incluso se los voy a compartir acá para que lo tengan bien, bien presente, si este artículo nos dice claramente, a ver, ahorita si lo alcanzan a ver, pero ya acá en su párrafo quinto, ¿sí? Nos dice, si ustedes alcanzan a ver acá, cualquier persona puede detener al indiciado al momento de que está cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y esta con la misma prontitud al Ministerio Público. Vean la última parte que nos interesa, registro inmediato de la detención, es decir, deberá de existir un registro, ¿sí? Entonces, este registro pues es para saber si efectivamente esta persona, dónde se encuentra detenida, porque no vamos a saber nosotros, bueno, más bien no va a saber los familiares, está detenida una persona, pero pues ¿dónde está? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo detuvo? ¿Qué sucedió? ¿No? Entonces, sí es importante establecer que este registro nacional va a dar certeza, uno, a la detención y dos, a saber quién lo detiene y dónde está detenido, ¿sí? Entonces, esto es importante y que bueno, este registro nacional de detenciones, pues es muy simple. O sea, si ustedes quieren entrar a revisar si alguno de sus clientes o personas que ustedes conozcan o la persona que quieran buscar, simplemente solamente tienen que buscar en Google, ¿no? Y dan registro o ponen RND, ¿no? Y ya ponen el RND y les va a aparecer precisamente ya la búsqueda de la persona, ¿no? Les va a aparecer por ahí, les va a pedir su CURP, les va a pedir el nombre de la persona y con eso ya es suficiente para poder revisar si la persona está o no está detenida. Entonces, esto les va a parecer como que dónde se encuentra detenida, a lo mejor algunos datos generales,
pero realmente ya van a tener certeza de la persona si está o no está detenida. Entonces, ahí pueden ustedes consultar e incluso ya se van a dar cuenta de ese inicio, ¿no? Entonces, miren, por acá ya lo puse en la pantalla. Entonces, vean que primero van los datos de la persona, ¿sí? Que está realizando la búsqueda. Y luego aquí tenemos, ingresen los datos de la persona que busca. Entonces les va a pedir nombre completo, les va a pedir fecha de nacimiento, les va a pedir su CURP, simplemente que escriban un código, ¿sí? Y aceptan términos y posteriormente le dan buscar. ¿Cómo busqué esta página? Pues insisto, es muy simple. Solamente vean lo que coloqué acá arriba, RND. Entonces, ya le ponen ustedes RND y posteriormente se van aquí abajito, porque la primera parte, si ustedes le ponen donde dice RNDCC, estos son para servidores públicos, pero ya si le dan ustedes aquí abajo, entonces ya les va a arrojar la página precisamente donde pueden ustedes buscar a la persona ya desde su, pues ahora sí que desde donde estén, ¿no? Incluso pueden tener a sus clientes que los van a contratar cuando lo detuvieron, ¿no? Pues hace como unas 8 o 9 horas, ¿no? Entonces, pues, seguramente ingresan los datos en ese momento y ya les va a aparecer el dónde, o más bien quién lo tuvo detenido y a lo mejor algunos datos generales de la detención. Por eso es que este punto también es importante respecto del debate cuando se vayan a la audiencia de control. ¿Por qué es importante? Porque en algunos casos eh, los jueces pues son garantistas, entonces va a decir, ¿cómo tienes certeza que la persona fue detenida el día y la hora que están diciendo los primeros respondientes? ¿No? Entonces, ¿cómo se tiene esa certeza? Pues solamente se va a tener certeza con ese Registro Nacional de Detenciones. Entonces, la Constitución obliga al servidor público a realizar ese Registro Nacional de Detenciones y evidentemente si ese Registro Nacional no se encuentra, entonces puede ser un motivo, ¿sí? Para que puedan calificar de ilegal esa detención, ¿no? Entonces, también es otro tip que les puedo hacer llegar en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, vamos a analizar ahora partiendo de que hay una inmediatez. Ahora, fíjense bien, cómo ya hay un horario de los hechos, hay un horario de la detención, hay un horario de lectura de derechos. Ese horario de la detención se va a ver reflejado en el Registro Nacional de Detenciones, pero también se va a ver reflejado en el informe policial homologado. ¿Por qué? Porque ahí va a firmar el propio imputado, pues esos derechos que tiene y van a encontrar el horario de la detención y también muy probablemente el horario de la puesta a disposición. Pero bueno, esa puesta a disposición ya lo van a ustedes a visualizar incluso ya en la carpeta con el agente Ministerio Público, por cuando hacen la apuesta, pues ahí se da ese inicio de la carpeta, ¿no? Entonces tenemos, partiendo de la detención, luego tenemos los hechos, luego tenemos la detención, luego tenemos esos derechos que se tienen que hacer saber al investigado y de ahí nos vamos al traslado hacia la agencia del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque dice que deberá ser puesto ante el agente del Ministerio Público de manera inmediata. Pero, ¿qué significa esa inmediatez entre la detención y la puesta a disposición? ¿A qué se refiere? ¿Cuánto tiene que durar? ¿Cómo se puede hacer? Por ejemplo, ha habido casos que el hecho sucede a las 10 de la noche, ¿sí? El hecho, 10 de la noche, y llegan con el Ministerio Público a la 1 de la mañana, es decir, 3 horas, y luego además de que son 3 horas, es en la noche. ¿Y qué significa que sea en la noche? Pues significa que casi ya no hay tráfico, por lo menos acá en la Ciudad de México el tránsito ya no es tan pesado, ¿no? Entonces a lo mejor es más rápido, pero no quiere decir que porque se haya tardado 3 horas en un trayecto de 20 minutos, quiera decir que ya hay una retención o que haya existido alguna ilegalidad. Por eso la Corte también ya se pronunció al respecto de la dilación a la puesta a disposición.
Y bueno, para no hacerles el cuento largo, pues simplemente es que puede tardarse el policía primer respondiente en ponerlo a disposición, sí, siempre y cuando justifique por qué. Entonces eso pues, también ahí como que ténganlo bien presente, porque debe de justificar por qué se tardó tanto en la puesta a disposición. Y les voy a platicar una historia. Una vez hubo un asunto de una persona que cometió un delito y posteriormente los vecinos lo agarraron. Sí, lo agarran los vecinos y lo intentan linchar, ¿no? Entonces, cuando llegan los elementos policíacos, ya lo tenían incluso con una soga, bien golpeado de todo el cuerpo, pero ya lo tenían con una soga del cuello para subirlo a un árbol. Lo querían linchar porque era pues un pueblo del Estado de México, sí, y bueno, pues era como más los usos y costumbres y esas cosas, ¿no? Entonces, llega la policía y obviamente lo intenta salvaguardar, pero ¿qué creen que pasa? Los mismos vecinos no permitieron el acceso a los policías, solo era una patrulla y venían dos policías y contra todo el pueblo, pues no sé, no podían pasar. Incluso hasta voltearon la patrulla, los mismos vecinos y a fuerza lo querían linchar al sujeto, ¿no? Y lo estaban golpe y golpe y golpe hasta que llegó un montón, pues un montón de apoyo, muchas patrullas, y bueno, pues ya se imaginarán ahí que entre que lo sueltan, no lo sueltan, total que ahí estuvieron casi como 2 horas, pues en esa circunstancia y posteriormente pues fueron a llevarlo al hospital porque ya no podía. Total que dieron aviso al Ministerio Público 4 horas después y eso porque fue la notificación también por parte del parte médico y también el policía, primer respondiente, se trasladó a la agencia. Pero estamos hablando de que se tardaron 4 horas en ponerlo a disposición. Entonces, si ustedes vieran esa carpeta, decían, no, pues esto es ilícito, esto voy a obtener una libertad. ¿Por qué voy a obtener la libertad? Pues se tardó 4 horas en ponerlo a disposición, incluso se tardó 5 horas en hacer el RND, ¿no? Sí, pero la Corte ya lo dijo. ¿Qué dice la Corte? Que dependiendo las circunstancias de los casos, se va a poner a disposición lo más pronto posible, ¿no? Entonces, también ahí deben de verificar que si el primer respondiente está justificando de alguna manera esta circunstancia de la puesta a disposición, entonces, pues ahí como que el debate no va a estar muy sostenido. Pero si no, entonces sí tienen que ahí hacer su debate correspondiente. Bueno, entonces, esto lo pongo de relieve porque es el traslado del imputado desde el lugar de los hechos donde lo detuvieron a la agencia del Ministerio Público. E insisto, yo como Ministerio Público, pues yo puedo decir que 2 horas es poco tiempo. Ustedes como defensores van a decir que es un montón. Van a decir, no, pues inmediatamente son por lo menos 15 minutos, ¿no? Sí, pero eso como es muy subjetivo, por eso es que la Corte también lo analizó de esa manera y que también los jueces deben verificar qué justificaciones dan los primeros respondientes ante esa dilación, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, lo tenemos presente en ese sentido para que ustedes puedan también, pues, analizar eh, esta situación y que cuando tengan un asunto, pues puedan ustedes tratar de resolverlo lo más adecuado posible a la ley. Entonces, por acá hay algunos, bueno, más adelante los que tengan o quieran algún apoyo de material, por favor, mándenme mensajes. Si ustedes se meten a mi página del Facebook, ahí viene mi número telefónico y viene también mensajes del Face y todo. Entonces, pueden ustedes, si les gusta o les gustaría, los puedo agregar al grupo de WhatsApp y ahí les voy a mandar algunos archivos que pueden ser importantes para ustedes con relación a esta dilación y con relación también a la puesta a disposición y también el Registro Nacional de Detenciones. ¿Por qué? Porque el Registro Nacional de Detenciones también pues tiene como un límite establecido, que ahorita que vi una pregunta que pusieron, que cuánto tiempo puede pasar para hacer el Registro Nacional de Detenciones, pues este archivo o este pronunciamiento también establece que por lo menos pueden ser hasta 5 horas para poder hacer este Registro Nacional de Detenciones.
¿sí? Si bien es cierto, la ley o la Constitución o el Código Nacional no establecen el horario para hacer el RND, pero sí establecen que debe de existir un RND. Sin embargo, ya se derivan otros aspectos en donde ya dice cuánto tiempo es lo que se puede tardar el primer respondiente en hacer el Registro Nacional de Detenciones. Entonces, es importante esta circunstancia porque surgen nuevos datos partiendo de esta, pues sí, esta detención y traslado, ¿sí? Y pueden ustedes también hacer un debate correspondiente. Bueno, a ver, entonces llegan a la agencia del Ministerio Público primeros respondientes y ¿qué es lo que hacen? Ya llegan a la agencia, notifican al Ministerio Público, tengo una persona detenida que posiblemente cometió un hecho delictuoso. Ojo, aquí tienen que analizar varios aspectos. O sea, el primer respondiente, hay veces que le constan los hechos y hay veces que no le constan los hechos. Por ejemplo, en el caso que yo les acabo de narrar, simplemente recibe un llamado y cuando llega, pues ya detuvieron a la persona otros sujetos. Es decir, el primer respondiente se entera por conducto de otros que sucedió un evento delictivo, ¿sí? Entonces, el primer respondiente lo que tiene que hacer es ponerlo a disposición. El primer respondiente no sabe nada, ¿no? Él nada más te va a decir los horarios, que es lo que nos interesa. Ahora, en otros casos sí presencia los hechos, ¿no? A lo mejor iba circulando y él observa el momento en que sacan un arma de fuego y dispara, a lo mejor, o a lo mejor va circulando y en un Oxxo observa cómo saca un arma de fuego y están asaltando el Oxxo, a lo mejor. Yo hablo en el particular de que primer respondiente a veces no sabe ni siquiera lo que pasó, solamente recibe la denuncia de un ciudadano y su obligación es trasladarlo, ¿sí? La agencia del Ministerio Público y eso lo vamos a ver ahorita en la ley. Nada más que estamos analizándolo como más a detalle, ¿no? Entonces, realizan el traslado a la agencia del Ministerio Público, realizan la puesta a disposición y entonces el Ministerio Público inicia la carpeta. Entonces, es ahí el primer foco que debemos de tener. 8 de la noche, un decir, ¿no? Estoy inventando. Sucedieron los hechos. 12 de la noche iniciaron la carpeta. ¿Por qué 3 horas? Pues eso se los va a decir el primer respondiente, ¿no? Les va a decir todo lo que hubo, todo ese traslado, por qué se justifica. Ahora también les quiero comentar otra cosa. El Registro Nacional de Detenciones en algunos casos falla. Entonces el primer respondiente está sobre el camino tratando de hacer el registro nacional y no puede hacerlo porque no hay sistema. Entonces puede ser que haya una constancia por parte de pues este órgano captor, donde trató de hacer el registro y simplemente no lo pudo realizar, pues porque no había sistema, no había señal, no había lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces también puede ser que no trascienda, siempre y cuando el primer respondiente justifique, ojo, porque si no justifica, el Ministerio Público no va a poder justificar en la audiencia. O sea, yo como Ministerio Público llego a la audiencia de control y quiero decirle al juez que se tardó 4 horas en hacer el Registro Nacional de Detenciones y le voy a inventar por qué. Pues no. O se tardó 4 horas en poner a disposición y le invento por qué. Pues no. El primer respondiente debe de declarar cuando le estén tomando su entrevista por qué se tardó tantísimo. Entonces, bueno, ya que está la puesta a disposición, también, bueno, se inicia la carpeta y entonces es el momento en el que empiezan a correr esas 48 horas, ¿sí? Que tiene el Ministerio Público. Y aquí ha habido una duda bastante compleja de que en qué momento empiezan a contar esas 48 horas. ¿A partir de que lo ponen a disposición o a partir de que lo detienen materialmente? Y eso es algo súper importante porque es un tema de debate en la audiencia donde si el Ministerio Público se le pasa, entonces, pues es una inmediata libertad. Pero ¿qué nos dice la Constitución? ¿No? La Constitución que establece al respecto para que no eh, haya como duda, tendremos que interpretar la Constitución de manera sistemática, ¿no? ¿Y qué nos dice la Constitución? Miren lo que dice.
Se los voy a leer para que ustedes más o menos lo interpreten. Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de 48 horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponerse a la disposición de la autoridad judicial. Este plazo podrá duplicarse para los casos que prevé de delincuencia organizada. Todo abuso será sancionado por la ley. Pero ¿qué destaco de este numeral? Destaco que ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público. Entonces, hablamos de que lo detiene el primer respondiente, se tarda 4 horas y lo pone conmigo. De acuerdo a la Constitución, cuando lo pone conmigo, empieza a correr mi término, ¿sí? Pero ojo, algunos jueces dicen que se debe retrotraer al momento de la detención material, ¿sí? Entonces la cosa se pone complicada. Por ejemplo, yo ya no me meto en problemas. Mejor cuento desde que lo detienen materialmente y que empiecen a contar las 48 horas, aunque sea inconstitucional, porque la Constitución dice que es cuando me lo ponen a mí a disposición. Pero también, si es cierto, si ya lo detuvieron desde las 8 de la noche, él ya está privado de su libertad. Entonces, y lo ponen a disposición a las 12 de la noche, entonces todo ese traslado, todo ese trayecto, pues ya está privado. Por eso los jueces dicen se debe retrotraer a algunos jueces, no todos. A lo mejor ya les ha pasado a ustedes. Entonces, este sería un tema como que de debate en el control de la detención para que ustedes lo debatan. Señoría, pues desde las 8 de la noche no lo contó Ministerio Público, ha excedido. ¿Por qué? Porque se debe retrotraer. Si bien es cierto, la Constitución establece ante la gente del Ministerio Público, número cierto es que es privado de su libertad desde 4 horas antes de que lo pusieran a disposición. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? ¿No? Entonces, ahí también es importante que lo tomen en cuenta para el debate. Ahora, ya lo ponen a disposición. Después de que lo ponen a disposición, Ministerio Público, ¿qué hace? Nosotros lo que hacemos es recabar entrevistas de primer respondiente y de testigos. Vamos a imaginarnos que son dos primeros respondientes y posteriormente hay un testigo por ahí que fue quien también lo detuvo al sujeto y que presenció los hechos. Entonces tenemos dos primeros respondientes y el testigo presencial de los hechos. Se traslada al lugar, perito en criminalística, observa manchas hemáticas, embala bueno, con hisopo recaba las manchas hemáticas. Primer respondiente ya había embalado el cuchillo, ¿no? Debe de iniciar su cadena de custodia y posteriormente hacer la entrega de tanto el cuchillo como de la persona en este particular. Entonces, esto le llamamos puesta a disposición del detenido y también así de la evidencia material. Entonces, ese cuchillo, sí, es el que se entrega y bueno, se traslada al lugar de los hechos, peritos, constata el lugar, hace sus rastreos semáticos, la víctima se encuentra en el hospital de alguna manera y entonces la persona está en calidad de detenido. ¿Qué hay que hacer? Ahora el médico legista se traslada al hospital para efecto de revisar las lesiones, qué tipo de lesiones tiene, si ponen en peligro la vida, que clasifique las lesiones, para poder establecer de alguna manera por qué delito estará detenida la persona y poder hacer una verificación de flagrancia y un acuerdo de retención. Lo voy a retener por qué delito, por lesiones, lesiones calificadas, homicidio tentado, feminicidio tentado, violencia familiar y feminicidio tentado. ¿Cómo voy a clasificar el delito? Pues eso va a partir, ¿sí? De la clasificación de las lesiones y de la narrativa de los testigos, ¿no? En donde, bueno, pues evidentemente, al haber sido lesionada con un arma, punzocortante, pues pueden ser lesiones que pusieran en peligro la vida. A lo mejor no. A lo mejor por ahí nada más hay una violencia familiar que precisamente va a ser oficiosa por el arma. A lo mejor violencia familiar y lesiones. No lo sabemos, pero la persona ya va a estar retenida. Entonces, Ministerio Público,
Cuando analice todos estos, entrevista a primer respondiente, dos respondientes, testigo, criminalística, análisis, bueno, de este particular, de lo del cuchillo, ¿no? Certificado psicofísico de la víctima, a lo mejor si está en condiciones, pues hasta a lo mejor un psicológico, ¿no? Una impresión diagnóstica para saber que fortalecer lo que sucede y a partir de ahí, eso lo tiene que hacer el MP en 48 horas. Y a partir de ahí, verificar y analizar la flagrancia. Este análisis de flagrancia se va a tener como nombre, o se le va a poner el nombre de verificación de flagrancia. Y es algo que muchas veces no debaten tampoco en las audiencias. Esa verificación de flagrancia es importante porque ahí tiene que analizar por qué lo detuvieron y también el delito, ¿sí? Ahora bien, en esa verificación de flagrancia deberá forzosamente de revisar por qué no lo dejan en libertad. Ojo, eso el Ministerio Público lo tiene que analizar desde el principio. A ver, sí tengo detenida a una persona, pero no la voy a dejar libre. ¿Por qué? Tiene que analizarlo, ¿sí? Y eso es una obligación de la Fiscalía, y ahorita les voy a decir en qué artículos vienen todo esto que les estoy diciendo, ahorita nada más como para que tengan la información. Entonces, deben de analizar, el Ministerio Público cuando hace su verificación de flagrancia, debe de analizar por qué no lo va a dejar ir, ¿sí? Y luego el acuerdo de retención, que va a ser por qué lo tiene retenido. Por ahí andaba un video de uno de los jueces nuevos cuando le preguntan esta parte, ¿no? ¿Qué pasaba con la retención, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra cosa, pero en este particular, ¿por qué tiene retenida a la persona? Tiene que explicarlo, ¿sí? Y por qué también no lo deja ir. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público tiene facultades y una de ellas es de dejar ir a una persona. Y bueno, vamos a analizarlo. ¿En qué casos puede dejar ir una persona? ¿En qué casos puede decretar su libertad y no llevársela con un juez? Miren lo que dice. En casos de detención por flagrancia, cuando se trate de delitos que no merezcan prisión preventiva oficiosa, ahí está el primer requisito. Bueno, son tres requisitos. El primero, pues obviamente que sean delitos flagrantes. El segundo requisito, que no sea de los que meritan prisión preventiva oficiosa. Es decir, cuando me regreso, estábamos dando la asesoría a los familiares, ¿no? ¿Y qué les dije? Analicen más o menos qué delito es. Y sobre eso vemos si podemos obtener la libertad. ¿Por qué? Porque no está dentro de los artículos, del artículo 19 constitucional, párrafo segundo, de los que ameritan prisión, ¿no? Entonces, el primer requisito ya lo tenemos porque es un delito flagrante. Ahora, el segundo requisito es que es violencia familiar, un decir, ¿no? Estoy inventando. Entonces, no amerita prisión preventiva oficiosa la violencia familiar. Dos requisitos. Y el tercer requisito, que el Ministerio Público determine que no solicitará la prisión preventiva como medida cautelar. Y aquí viene lo que les gusta escuchar. Podrá disponer la libertad del imputado o imponerle una medida de protección en los términos de este código. Cuando el Ministerio Público decrete libertad del imputado, lo prevendrá a fin de que se abstenga de molestar o afectar a la víctima o ofendido, testigos de hecho, a no obstaculizar la investigación y comparecer cuantas veces le sea citado a la práctica de diligencias de investigación, apercibiéndolo con imponerle medidas de apremio establecidas, medidas de apremio de desobediencia injustificada si es el caso. Bueno, aquí nos da un parámetro de que en la agencia del Ministerio Público sí pueden obtener su libertad en los casos de que no sea un delito establecido como los de prisión preventiva oficiosa. Todo ese catálogo que ya conocemos, entonces ahí sí hay una esperanza. Por eso les decía, hay una esperanza y esa esperanza va a ser este artículo. Hablamos del artículo 140. Ahora bien, este artículo 140 tiene ciertos requisitos, entonces no debe de existir necesidad de cautela. Entonces, en su escrito, incluso aquí en el manual que yo escribí, les puse ya un
escrito ya hecho para solicitar la libertad. Ya nada más es cuestión de que lo llenen y lo presenten al Ministerio Público. Un escrito en el cual ya reúne todos los requisitos para solicitar la libertad de su cliente. Aquí está, escrito para obtener la libertad. Entonces, ya nada más es para llenarlo, ¿sí? Y que puedan ustedes eh, solicitar la libertad ante el Ministerio Público, porque no existe necesidad de que lo lleven con un juez de control. Entonces, bueno, pues tenemos entonces este punto de que sí se puede obtener la libertad ante el Ministerio Público, pero con delitos en particular, ¿no? Y con algunos requisitos. Entonces, no se pierde la esperanza, pero de manera inicial, ¿sí? De manera inicial podemos establecer eh, que sí podemos sacar a la persona, de manera inicial, ¿no? O sea, probable. ¿Con qué? Con saber que no es un delito que amerita prisión. Aquí, en este libro que se llama La Guía del Defensor, que escribí para ustedes, que también ya les quiero presumir que es un bestseller, se han vendido muchísimos libros. Eh, Ahí les doy estos tips que les estoy diciendo. Conforme lo van leyendo, lo van ustedes digiriendo, ¿no? Entonces, pueden meterse a mi página de Face o mandarme mensaje de WhatsApp. Ya recibí ahorita un montón de mensajes de WhatsApp. Obviamente ahorita no los puedo contestar, pero todos los voy a contestar ahorita que acabe la sesión, los que estén interesados en agregarlos al grupo que tengo, y también los que estén interesados en el libro y manual, también por favor, les mando por ese medio el link para que lo puedan adquirir. Acuérdense que este manual tiene una capacitación de un poquito más de 6 horas, tiene una carpeta de investigación, tiene más de 1500 libros que les subí y un montón de material de apoyo que les va a servir para su desarrollo profesional. Entonces, pueden ustedes, es una gran compra, ¿no? Que es todo esto que les estoy diciendo y que les digo que todo esto yo como Ministerio Público, que lo he vivido por todos estos años como MP, lo traté de poner en libros para que ustedes vean de alguna manera las debilidades de la Fiscalía, pero también ustedes puedan fortalecerse, ¿sí? Con la práctica, ¿no? Toda la información que yo plasmo en el libro la he sacado, la he extraído, ¿sí? De toda la práctica que he llevado como Ministerio Público. Ahorita ya estoy escribiendo la etapa intermedia, ¿sale? Entonces también voy a hacer un libro de la etapa intermedia y un manual para que ustedes sepan cómo se desarrolla la etapa intermedia. Pero de momento ahorita he tenido muchísimo trabajo con estos dos libros porque nos han pedido muchísimo, o sea, no he tenido abasto de todo lo que, no, todos los libros, cantidad de libros y manuales que me han pedido. Entonces, pero bueno, ya ahorita ya me estoy relajando un poco. Los que les interese, por supuesto, me mandan mensaje de WhatsApp, por favor, y puedo ya contestarles en un ratito más. Bueno, retomando, se obtiene la libertad de esa manera. Ahora, vámonos, ¿sí? Con lo que les dije en un principio. ¿Qué les comenté en un principio? Bueno, en un principio yo les había comentado que pues hay ciertas diligencias que se tienen que realizar en durante el traslado y y toda esa cosa, ¿no? Entonces, vámonos a lo que es ya establecido en sí la parte de la flagrancia. Entonces, la flagrancia, sí, lo establece el artículo 16, como lo vimos, constitucional en su párrafo quinto. Dice, cualquier persona puede tener al indiciado, ponerlo a disposición inmediatamente y hacer un registro. Hasta aquí vamos bien. Luego de ahí, te dice, Ministerio Público lo puede tener retenido hasta 48 horas, incluso puede duplicar en caso de delincuencia organizada. ¿A partir de cuánto, de qué momento se empieza a contar esas 48 horas? Desde mi punto de vista y la interpretación es a partir de la puesta a disposición. Sin embargo, no nos vamos a arriesgar porque algunos jueces son muy garantistas y retrotraen al momento de la detención, que es un tip que yo les doy, que ustedes cuando vayan a la audiencia lo debatan. Oiga, señoría, pues si lo detuvieron desde las 8 de la mañana, ¿por qué el Ministerio Público empieza a contar desde las 12 de la noche? ¿No? Eso le perjudica a mi representado y esas 4 horas que quedan de holgura, ¿qué? Fue privado de su libertad.
¿no? Entonces, puede ser que por ahí, haciendo una interpretación conforme de la constitucionalidad, puedan obtener la libertad de su cliente. Entonces, por ahí pueden darle también, ¿no? Ahora bien, miren, entonces el 16 dice que lo puede poner a disposición, pero el 146 del Código Nacional ya les establece cuáles son esos parámetros. Número uno, que la persona es detenida al momento de cometer el delito, es decir, en ese momento que está cometiendo, lo detuvieron, ¿no? O inmediatamente después, y les da dos hipótesis. ¿Cuáles son esas dos? Que es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente. Y también les da otra opción, que es detenida la persona, pero cuando es señalada por otra persona. ¿Sí? Entonces, sobre este particular que se llama flagrancia por señalamiento, ¿sí? Se considera que la persona es detenida en flagrancia por señalamiento siempre y cuando inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización. Entonces, en este particular es la persona que lo señala y además que le hayan encontrado algún indicio del delito. Ejemplo, una persona se mete a un Oxxo, saca un arma de fuego, le apunta, dame lo que traes, y entonces va la señora correteándolo, pero ya no lo alcanza, y entonces ya agárrenlo, agárrenlo, entonces lo agarran más adelante. Entonces le dicen a la señora, bueno, ¿cómo? No, sacó un arma de fuego y me quitó 5,000 pesos. Traen al sujeto de regreso y se ah, sí, es esa la persona. Ah, bueno, entonces, a ver, hacen una inspección, encuentran el arma de fuego y encuentran los 5,000 pesos. Entonces, encuentran indicios y hay un señalamiento por parte de la testigo, en este caso presencial, que en este caso es la misma víctima, ¿no? Entonces, son las hipótesis de la flagrancia, que es a lo que yo les decía, las cuestiones de fondo. Bueno, yo lo llamo así, ¿no? Y otras cuestiones de legalidad, que es partiendo de la detención, la apuesta y todo lo que ya hemos narrado. Eh, es importante también destacar que el artículo 147, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que cualquier persona puede detener en la comisión de delito flagrante entregándolo a la autoridad próxima. Y lo que nos interesa es el párrafo segundo, porque dice, los cuerpos de seguridad pública están obligados a detener a quienes cometan un delito flagrante, realizarán el registro de la detención. Entonces, aquí hablan ya del registro. O Constitución habla por primera vez un registro, Código Nacional habla de otra vez del registro. Y luego dicen, la inspección realizada por los cuerpos de seguridad al imputado deberá conducirse contra los lineamientos. Entonces, sí pueden hacer una inspección, pueden buscarle al imputado, ¿no? Cuando reciba cualquier persona o autoridad detenida, deberá ponerla de inmediato al Ministerio Público, quien realizará el registro de la hora a la cual está poniendo a disposición. Entonces, bueno, nos vamos a saltar hasta el artículo 149. Este artículo es muy importante y es uno de los más importantes. Se llama verificación de flagrancia. Entonces, es un tip que nada más lo dejo al aire porque en algunos casos Ministerio Público no hace verificación de flagrancia, únicamente hace el acuerdo de retención. ¿Qué es la verificación de flagrancia? En los casos de flagrancia, Ministerio Público deberá examinar las condiciones en las que se realizó la detención. Inmediatamente después de la persona que sea puesta a disposición, si la detención no fue realizada con lo previsto en la Constitución, será su inmediata libertad. Y en su caso velará por la aplicación de las sanciones disciplinarias. Durante el plazo de retención, Ministerio Público analizará la necesidad de la medida, realizará los actos de investigación que considere necesarios para ejercer, en su caso, acción penal. Y aquí viene toda la parte importante que también ustedes tienen que ver, ¿no? En ese caso, porque aquí es donde debe analizar las condiciones del por qué lo va a mantener detenido. Sí, es lo que les decía hace rato, o sea, ¿cuáles son esas condiciones? ¿Por qué no lo deja así? A ver, ¿qué les parece? Es un abuso sexual de la persona que estuvo en el metro y que dice que manoseó a alguna muchacha. ¿Por qué no lo deja ir? El abuso sexual no está dentro de los parámetros establecidos en el 19 párrafo segundo. ¿Por qué no lo deja ir? El MP tiene que analizarlo. Y si no lo analiza, es un tema de debate en el control de la detención.
¿Por qué? Porque no fue analizada su libertad. ¿Por qué no le dieron la oportunidad de salirse en términos del 140? Entonces, es importante este punto, sí, en ese particular. Entonces, bueno, pues ya posteriormente que el Ministerio Público considera que sí hay elementos, vamos a imaginarnos que no hay elementos, pues decreta la libertad, le pone ahí sus medidas y vámonos. Si hay elementos, entonces lo va a llevar con un juez de control. Ojo, el juez de control, cuando ya lo van a poner a disposición, debe ser antes de que se venza la hora, antes de que ingrese al penal, ¿sí? Entonces debe de estar ingresado antes de que se hayan cumplido las 48 horas, ¿vale? Entonces, ya ingresándolo al penal, deberá generar la audiencia inicial de manera inmediata. Entonces, a partir de ahí, el juez de control tendrá 72 horas para resolver su situación jurídica del investigado, o a menos que él solicite la duplicidad, serían las 144 horas, pero ese es tema de otra plática. Entonces, les repito, todos los que quieran el material, todos los que quieran lo que les voy a mandar de la puesta a disposición y todo eso, me mandan mensaje de WhatsApp, los que quieran también el libro y todo, me mandan el mensaje de WhatsApp y de todas maneras voy a ir leyendo sus mensajes. Entonces, pues no sé si hasta aquí le vamos a parar, si no, pues yo me sigo de filo, pero no sé si tengan alguna pregunta, por acá estoy viendo en el Face, pero no sé, maestra Monse, si haya por ahí alguna pregunta que sea de relevancia. Veo acá nada más que dicen informes, informes, pero no me percato de algunas preguntas, pero pues aquí estoy presente. No, maestro, de hecho les fue dando respuesta a las preguntas como iban dando la plática. De hecho, Ah, lo muy que bien. es para poder adquirir su libro y el manual, también para agregarse al grupo de WhatsApp y para el Congreso. Ah, pues bueno, pues ahí está, ahí vamos a estar en el Congreso, no vayan a faltar porque pues ahí vamos a dar como ya la plática más amplia, igual si me lo permiten, el sistema acusatorio, pues ahí llevamos algunos libros y todo para que puedan pues llevarlos ya firmados y todo. Entonces, pues mande mensaje aquí con la maestra Monse los informes del Congreso, pues no nada más soy yo, van a haber varios ponentes importantes, y bueno, para la comunidad jurídica. Entonces, bueno, pues yo me pongo en contacto con cada uno de ustedes ahí en el chat, maestra, si me lo permite. Y bueno, pues ya les agradezco infinitamente haberse conectado. Yo sé que es un día también de descanso y todo, pero por acá casi, pues más de casi 400 se llegaron a conectar. Entonces les agradezco infinitamente a todos. Cualquier duda, métanse allá a mi Face, abogado Eric Mejía. Ahí encuentran mi número telefónico, manden un mensaje, con mucho gusto atiendo todos los mensajes. Mil gracias, maestra. No sé si hay algunos otros comentarios, yo aquí estoy pendiente. No, doctora, al contrario, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. También muchísimas gracias a las más de 400 personas que se conectaron efectivamente, sobre todo pues por estar este día festivo para todos los mexicanos. No olviden darle like y compartir este video. Recuerden que a la hora que ustedes comparten y le dan like, pues bueno, nosotros podemos seguir haciendo este tipo de actividades. También recordarles que los esperamos en el Congreso el 13 y 14 de diciembre. Ahí va a estar el doctor, también va a tener su libro y su manual. Y bueno, ya la compra del libro ya incluye autógrafo y fotografía. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias a todos, excelente noche y nos vemos el día de mañana.